En lo profundo de la selva amazónica, donde los árboles se alzan como gigantes y el aire espeso está cargado de secretos antiguos, existe un lugar que los locales evitan a toda costa. Lo llaman el bosque maldito. Dicen que allí habita el curupira, el guardián de los bosques, una criatura que no perdona a quienes osan perturbar su dominio. Era una tarde calurosa cuando un grupo de cazadores llegó al borde del bosque. Eran 4, Juan, el líder, un hombre curtido por años de caza, Marcos, su hermano menor, impulsivo y arrogante, Carla, la única mujer del grupo, experta en rastreo, y Pedro, el más joven, que aún no había visto lo peor de la selva. No entremos ahí, dijo Pedro, mirando las sombras que se extendían entre los árboles. Los locales dicen que este lugar está maldito. Juan se rió, encendiendo un cigarrillo. Maldito, dice, tonterías. Solo son historias para asustar a los niños. Carla, sin embargo, no parecía tan segura. He escuchado cosas sobre este lugar, dijo, ajustando su mochila. Gente que entra y nunca sale. Marcos la interrumpió, con una sonrisa burlona. Si tienes miedo, quédate aquí. Nosotros vamos a cazar. Y así, ignorando las advertencias, entraron en el bosque. Al principio, todo parecía normal. El canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo sus botas, el sol filtrándose a través de las copas de los árboles. Pero a medida que se adentraban, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, los sonidos de la vida silvestre desaparecieron, y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. ¿Escucharon eso?, preguntó Pedro, deteniéndose de repente. Los demás se detuvieron, escuchando. En la distancia, un sonido resonó, una risa aguda, casi infantil, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Es solo un pájaro, dijo Juan, pero su voz tembló levemente. Carla miró hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido. Los árboles parecían más densos, como si el bosque se estuviera cerrando detrás de ellos. No me gusta esto, murmuró. Deberíamos regresar. Pero antes de que pudieran decidir, Marcos señaló algo en el suelo. Miren esto. Eran huellas, pequeñas, como las de un niño, pero con una peculiaridad que los dejó helados. Los talones estaban hacia adelante y los dedos hacia atrás. ¿Qué clase de animal deja huellas así?, preguntó Pedro, su voz temblando. Juan no respondió. Por primera vez, el líder del grupo parecía inseguro. La risa sonó de nuevo, más cerca esta vez. Y luego, un susurro, tan bajo que casi no lo escucharon. Vocês não deveriam ter vindo. No deberían haber venido. Carla giró bruscamente, apuntando su linterna hacia la oscuridad. Los demás hicieron lo mismo, pero no vieron nada. Solo árboles, sombras y más árboles. Vámonos, dijo Juan, finalmente. Ahora. Pero cuando intentaron regresar, el camino que habían tomado ya no estaba. En su lugar, había más árboles, más sombras, y esa risa, cada vez más cerca. El bosque los había atrapado, y el curupira estaba observando. El bosque se había cerrado a su alrededor, y la risa del curupira resonaba en sus oídos como una canción macabra. Juan, Marcos, Carla y Pedro se movían rápidamente, intentando encontrar el camino de regreso, pero cada paso los llevaba más adentro de la espesura. Esto no tiene sentido, gritó Marcos, frustrado. El camino debería estar aquí. Carla, con su experiencia en rastreo, intentó mantener la calma. No podemos perder la cabeza. Si nos detenemos, estamos perdidos. Pero Pedro no podía ocultar su miedo. ¿No lo ven?, dijo, señalando las huellas en el suelo. Están en todas partes. Es como si nos estuviera guiando hacia algún lugar. Juan, aunque asustado, intentó mantener el control. Manténganse juntos. No importa lo que escuchen, no se separen. Pero el bosque tenía otros planes. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Marcos. Algo me agarró, gritó, luchando contra una fuerza invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad. Los demás corrieron hacia él, pero cuando llegaron, Marcos ya no estaba. Solo quedaba su mochila, tirada en el suelo, y un rastro de huellas pequeñas que se alejaban entre los árboles. Marcos, gritó Juan, desesperado. Marcos, responde, pero solo el eco de su voz respondió, seguido por esa risa aguda y burlona. Carla agarró a Juan del brazo. Tenemos que seguir moviéndonos. Si nos quedamos aquí, seremos los siguientes. Pedro, temblando, señaló hacia adelante. Allí, hay una luz. En medio de la oscuridad, un tenue resplandor se vislumbraba entre los árboles. Era débil, casi imperceptible,
pero era lo único que tenían. Vamos, dijo Juan, con una determinación que no sentía. Pero cuidado con las huellas. Mientras avanzaban, la risa del curupira los seguía, siempre cerca, siempre burlona. De vez en cuando, escuchaban pasos detrás de ellos, rápidos y ligeros, como si alguien los estuviera siguiendo. Pero cada vez que se daban la vuelta, no había nadie. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, había un árbol enorme, con raíces retorcidas que parecían garras enterradas en la tierra. Colgando de una de las ramas, había algo que los dejó helados. Era la camisa de Marcos, rasgada y manchada de sangre. No, susurró Pedro, retrocediendo. Esto no puede estar pasando. Carla miró alrededor, buscando alguna señal de Marcos, pero solo vio más huellas, más sombras. Tenemos que irnos de aquí, dijo, con voz firme. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, la risa sonó de nuevo, esta vez justo detrás de ellos. Se dieron la vuelta, y allí estaba, el curupira. Era pequeño, como un niño, pero su cabello rojo brillaba como fuego bajo la luz de la luna. Sus pies, al revés, dejaban huellas imposibles en el suelo. Y sus ojos brillaban con una luz rojiza que parecía penetrar hasta el alma. Vocês não deveriam ter vindo. Dijo, con una voz que era a la vez infantil y antigua. No deberían haber venido. Juan levantó su rifle, apuntando al curupira, pero la criatura solo sonrió, mostrando dientes afilados como navajas. No puedes matarme, dijo el curupira, riendo. Este es mi bosque, y tú, eres mi presa. Y con eso, el curupira desapareció, dejando a los cazadores solos en el claro, con la sensación de que los ojos de la criatura aún nos observaban desde las sombras. El claro quedó en silencio después de que el curupira desapareciera, pero la sensación de ser observados no se fue. Juan, Carla y Pedro se mantuvieron juntos, sus miradas escudriñando las sombras que los rodeaban. El rifle de Juan temblaba en sus manos, y Pedro respiraba con dificultad, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. No podemos quedarnos aquí, dijo Carla, rompiendo el silencio. Tenemos que seguir moviéndonos. Juan asintió, pero su mirada estaba fija en el árbol donde habían encontrado la camisa de Marcos. ¿Y qué hay de él?, preguntó, con voz quebrada. No podemos dejarlo. Carla lo miró, compasiva pero firme. Si Marcos aún está vivo, el curupira lo usará como carnada. Si vamos tras él, caeremos en su trampa. Pedro, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. ¿Y si no hay salida? ¿Y si este bosque nunca nos deja ir? Nadie respondió. La pregunta flotó en el aire, tan pesada como la niebla que comenzaba a formarse a su alrededor. Decidieron seguir adelante, alejándose del claro y adentrándose nuevamente en la espesura, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles estaban más juntos, las ramas más bajas, como si el bosque mismo estuviera conspirando para atraparlos. De repente, Pedro se detuvo. ¿Escucharon eso?, susurró. Los demás se detuvieron, escuchando. En la distancia, un sonido resonó, un gemido débil, casi imperceptible. Es Marcos, dijo Juan, con una mezcla de esperanza y temor. Tenemos que ayudarlo. Carla intentó detenerlo, pero Juan ya estaba corriendo hacia el sonido, seguido de cerca por Pedro. Carla no tuvo más remedio que seguirlos, maldiciendo en voz baja. El gemido los llevó a un pequeño arroyo, donde el agua corría oscura y silenciosa. Allí, tirado en la orilla, estaba Marcos. Estaba pálido y sangraba por una herida en el costado, pero estaba vivo. Marcos, gritó Juan, corriendo hacia él, pero antes de que pudiera llegar, el curupira apareció de la nada, interponiéndose entre ellos. Vocês são tão previsíveis. Dijo, con una sonrisa burlona, tan predecibles. Juan levantó su rifle, pero el curupira se movió con una velocidad imposible, arrancándole el arma de las manos y arrojándola al arroyo. No puedes ganar, dijo el curupira, acercándose lentamente. Este es mi bosque, y tú, eres mi juguete. Carla intentó agarrar a Juan y Pedro, arrastrándolos lejos del curupira, pero la criatura los rodeó, moviéndose como una sombra entre los árboles. ¡Corran!, gritó Carla, empujando a los demás hacia adelante. Corrieron, pero el curupira los seguía, riendo y burlándose de ellos. Corram, corram. ¡Corran! ¡Corran!, gritaba, imitando sus voces con una precisión aterradora. Finalmente, llegaron a un lugar que no reconocieron. Era un círculo de árboles, con un fuego en el centro. Alrededor del fuego, había huesos. Huesos de animales, sí, pero también huesos humanos. Dios mío, susurró Pedro,
mirando alrededor con horror. El Curupira apareció de nuevo, esta vez sentado en una de las ramas más bajas. Bem-vindos ao meu lar. Dijo, con una sonrisa que mostraba todos sus dientes afilados. Bienvenidos a mi hogar. Juan, desesperado, agarró un palo del suelo y lo blandió como un arma. Déjanos ir, gritó, con lágrimas en los ojos. No te hemos hecho nada. El Curupira rió, un sonido agudo y desagradable que resonó en el aire. Vocês entraram no meu bosque. Dijo, entraron en mi bosque, y ahora, son míos. Y con eso, el fuego en el centro del círculo se apagó, sumergiendo el lugar en una oscuridad total. Lo último que escucharon fue la risa del Curupira, cada vez más cerca, antes de que todo se volviera silencio. La oscuridad era absoluta. Juan, Carla y Pedro se mantuvieron juntos, sus corazones latiendo al unísono mientras intentaban ver algo, cualquier cosa, en la negrura que los rodeaba. El aire era frío y pesado, y el silencio era tan denso que podían escuchar el sonido de su propia respiración. ¿Dónde está?, susurró Pedro, su voz temblando. ¿Dónde está el Curupira? Nadie respondió. No había necesidad. Todos sabían que el Curupira estaba allí, observándolos desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, una luz tenue apareció en el centro del círculo de árboles. Era el fuego, pero no como lo habían visto antes. Ahora ardía con una llama verde pálida, iluminando el lugar con un resplandor fantasmal. Y allí, sentado frente al fuego, estaba el Curupira. Vocês querem brincar? Preguntó, con una sonrisa que mostraba todos sus dientes afilados. ¿Quieren jugar? Juan, desesperado, agarró a Carla y Pedro del brazo. No le hagan caso, dijo, con voz firme. Es solo un juego para él. Pero el Curupira no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Con un movimiento rápido, se levantó y comenzó a caminar hacia ellos, sus pies al revés dejando huellas imposibles en el suelo. Vamos brincar de esconde-esconde. Dijo, con una voz que era a la vez infantil y aterradora. Vamos a jugar al escondite. Antes de que pudieran reaccionar, el Curupira desapareció, y el bosque a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles se movieron, las sombras se retorcieron, y de repente, estaban solos, cada uno en un lugar diferente del bosque. Juan se encontró en un claro, con el fuego verde ardiendo frente a él. El Curupira estaba allí, sentado en una roca, mirándolo con esos ojos rojos que parecían penetrar hasta su alma. Você é o líder. Dijo el Curupira, tú eres el líder, pero, ¿puedes salvar a tus amigos? Juan intentó moverse, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si las raíces de los árboles lo hubieran agarrado. Déjalos ir, gritó, luchando contra las raíces. Déjalos ir y haz lo que quieras conmigo. El Curupira rió, un sonido agudo y desagradable. Não é tão simples. Dijo, no es tan simple. Carla se encontró en un laberinto de árboles, con las ramas bajas formando un techo sobre su cabeza. Escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta, pero no vio nada. Juan, Pedro, ¿están ahí?, llamó, pero solo el eco de su voz respondió. De repente, una voz susurró en su oído. Você é a mais esperta. Dijo el Curupira, tú eres la más inteligente, pero, ¿puedes encontrar el camino de salida? Carla intentó mantener la calma, recordando sus habilidades de rastreo, pero el bosque parecía cambiar con cada paso que daba. Pedro se encontró en un lugar oscuro, con solo la luz de la luna filtrándose a través de las copas de los árboles. Escuchó una risa a su alrededor y se giró, pero no vio nada. Por favor, déjenme ir, suplicó, con lágrimas en los ojos. No quiero morir aquí. El Curupira apareció frente a él, sonriendo con esa sonrisa imposiblemente amplia. Você é o mais fraco. Dijo, tú eres el más débil, pero, ¿puedes sobrevivir? Pedro intentó correr, pero el Curupira lo agarró del brazo, sus garras afiladas clavándose en su piel. Vamos brincar. Dijo el Curupira, arrastrándolo hacia la oscuridad. Vamos a jugar. Juan, Carla y Pedro se encontraron de nuevo en el círculo de árboles, pero algo había cambiado. El fuego verde ardía más intensamente, y el Curupira estaba allí, esperándolos. Vocês falharam. Dijo, con una voz que resonó en el aire. Han fallado. Juan intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. Carla lo ayudó, pero ambos sabían que no había escapatoria. Pedro estaba tirado en el suelo, temblando y llorando. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carla, con voz firme a pesar del miedo que sentía. El Curupira sonrió, mostrando todos sus dientes afilados. Quero sua alma. Hijo, quiero su alma. Y con eso, el fuego verde estalló en llamas, envolviéndolos en una luz cegadora.
Lo último que escucharon fue la risa del Curupira, cada vez más fuerte, antes de que todo se volviera silencio. Cuando la luz verde se desvaneció, Juan, Carla y Pedro se encontraron de pie en el borde del bosque, justo donde habían comenzado su pesadilla. El sol brillaba en lo alto, y los sonidos de la vida silvestre llenaban el aire. Parecía como si todo hubiera sido un sueño, una horrible pesadilla de la que finalmente habían despertado. Pero algo estaba mal. Juan miró a su alrededor, confundido. ¿Qué pasó?, preguntó, tocándose la cabeza como si esperara encontrar una herida que no estaba allí. Carla lo miró, con una expresión de alivio mezclada con incredulidad. No lo sé, dijo, pero estamos afuera, estamos vivos. Pedro, sin embargo, no parecía aliviado. Estaba pálido, temblando, y sus ojos estaban fijos en algo detrás de ellos. Miren, susurró, señalando hacia el bosque. Juan y Carla se dieron la vuelta, y lo que vieron los dejó helados. Allí, en el borde del bosque, estaba Marcos, pero no era el Marcos que conocían. Su piel estaba pálida y húmeda, y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que recordaba demasiado al Curupira. Sonreía, pero era una sonrisa torcida, antinatural. Marcos, dijo Juan, avanzando hacia él. ¿Estás bien? Marcos no respondió. En su lugar, levantó una mano, señalando hacia el bosque. Vocês não entenderam. Dijo, con una voz que era a la vez suya y no suya. No lo entendieron. Carla agarró a Juan del brazo, deteniéndolo. No te acerques, dijo, con voz firme. Eso no es Marcos. Pedro retrocedió, temblando. Es el Curupira, susurró. Lo poseyó. Marcos rió, un sonido agudo y desagradable que resonó en el aire. Vocês escaparam. Dijo, escaparon, pero él no. Y con eso, Marcos se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque, desapareciendo entre los árboles. Juan, Carla y Pedro se quedaron allí, paralizados por el miedo y la incredulidad. Sabían que habían escapado, pero a un precio terrible. Tenemos que irnos, dijo Carla finalmente, rompiendo el silencio. Antes de que cambie de idea, los demás asintieron, y juntos se alejaron del bosque, sin mirar atrás. Pero esa noche, mientras dormían en la seguridad de sus hogares, todos soñaron lo mismo, el bosque, oscuro y silencioso, y una risa aguda que resonaba en sus oídos. Y cuando despertaron, encontraron algo en sus habitaciones, una pequeña huella, con los talones hacia adelante y los dedos hacia atrás, impresa en el suelo junto a sus camas. El Curupira no los había dejado ir, solo estaba esperando. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.